Hola, ¿cómo están? Recibí un mensajito hace unos días sobre uno de mis contactos que quería escuchar algo mío en relación a los controles provisionales preventivos para hacer válidas las detenciones. Así que me di a la tarea de pensar que podía ser importante contarles sobre ese particular. En primer lugar, empezaríamos señalando qué tenemos que entender en términos genéricos por un control provisional preventivo, ¿no? Sería cualquier medida, mecanismo o acción tendiente a evitar errores, omisiones o actos maliciosos en un determinado procedimiento. Enfocándolo a la tarea de detención o enfocándolo directamente en materia penal, podríamos decir que los controles provisionales preventivos cumplen funciones muy específicas. Evitar la comisión de ciertos delitos, por un lado, garantizar la integridad y la vida de los agentes de policía, y finalmente también podría ser lograr la identificación de personas que previamente hayan sido denunciadas por las víctimas ante una autoridad de policía o ante cualquier otra autoridad. Ahora, la policía cumple dentro de este sistema de justicia dos funciones básicas que están contenidas en el 21 de la Constitución. Por un lado, la función de investigación de los delitos, que aparece en el primer párrafo del 21, y en una segunda e importante función, la función de prevención de los delitos, que aparece en el párrafo 9. Cuando se realizan los controles preventivos se establece la necesidad de que exista una sospecha de tipo razonada y de tipo objetiva. Me voy a referir primero al tema de la objetividad. Tenemos que distinguir lo objetivo de lo subjetivo, y fíjense que este es un tema que ha causado enormes dificultades a distintas disciplinas que intentan definir qué es lo uno y qué es lo otro, ¿no? Va desde la filosofía, la ciencia, el arte, la literatura y cualquier área del conocimiento, quienes se han enfocado en tratar de delimitar qué vamos a entender por lo objetivo y qué vamos a entender por lo subjetivo. En la vida cotidiana diríamos que el objetivo se relaciona con lo sustantivo, con lo material, con lo real o con lo fáctico. Y lo subjetivo lo entenderíamos como elementos que integran el fuero interno de un sujeto. Trasladando estos conceptos de lo objetivo y lo subjetivo a la materia penal, pues yo siempre me he referido a estos dos planos, enfocándolos en algunas ocasiones a la función del juez, por ejemplo, en la imparcialidad, que hace a un juez objetivo de un juez de tipo subjetivo, y siempre he reconocido que frente a todo ser humano se encuentra una gran cuota de subjetividad de la cual las personas no se pueden desprender. Cuando le pedimos a un sujeto que se enfoque en ser objetivo, le estamos pidiendo que establezca o que defina una realidad a través de criterios duros, separados totalmente pues de esa subjetividad que acompaña a todo sujeto, como si eso fuera posible. Sinceramente esto no es así, pero desde luego que hay razones para establecer que si no existe una mínima causa objetiva para realizar una detención, por ejemplo, que alguien aplique un control preventivo simplemente porque vio una persona con determinada vestimenta, porque portaba un tatuaje, por su forma de hablar o por sus condiciones de vida, pues sin lugar a dudas ese control preventivo pues ya estaría viciado desde su origen, en razón de que quien detiene una persona lo debe de hacer con criterios objetivos, encontrar causas que den razones o den motivos para realizar un control preventivo, porque de realizarlo sin estas causas objetivas, posiblemente en algunos casos sería exitoso el control porque traería como consecuencia a lo mejor un hecho en flagrancia, pero solamente se habría logrado por mera casualidad y no por un acto verdaderamente lícito. Los sujetos, volviendo al tema de la subjetividad,
Los sujetos pues no somos objetos, y desde Freud sabemos que nuestra psique se va alimentando de una serie de elementos condicionantes, de estructuras que nos definen como personas y definen nuestra parte inconsciente, y van generando en nosotros una serie de cánones desde los cuales abordamos nuestra experiencia con el mundo exterior. Cuando tenemos una vivencia, esta vivencia fáctica o esta vivencia de la realidad estará determinada en ocasiones por nuestra atención, que puede ser selectiva, nuestra percepción también puede ser selectiva, y nuestra interpretación selectiva, de tal suerte que con posterioridad, a partir de esto, realicemos una interpretación con cierto sesgo de esa realidad que hemos vivido. Y si esto es así, es decir, si hay un campo de verdad irreductible en todo sujeto del cual no podemos desprendernos, es decir, tenemos una cuota de subjetividad, deben existir factores o condiciones procesales que den privilegio y que permitan entonces el desarrollo de acciones de manera más objetiva. Y es aquí donde yo ya me voy refiriendo entonces a lo que se entiende por una sospecha razonada. Si entendemos por objetivo aquella descripción de lo fáctico sin sesgos ideológicos o emotivos por parte del sujeto, entonces le tenemos que exigir a este sujeto que justifique esa información objetiva, cómo la obtiene y qué lo lleva entonces a realizar un control. En este sentido, estrictamente pediríamos en el sujeto básicamente dos elementos. Por un lado, que las cosas, los lugares, las personas o las circunstancias que encuentre en un sujeto para detenerlo hayan sido coincidentes a lo mejor con estos mismos objetos o circunstancias descritos o delimitados por una víctima que previamente ha denunciado el hecho. Y por otro lado, que si realiza este control haya sido en razón de que el sujeto haya adoptado pues un comportamiento inusual que pueda ir desde conductas de tipo evasivas hasta conductas de tipo desafiantes, como podríamos señalar alguna conducta de tipo violenta. Pero cuando yo me refiero a que el sujeto muestra conducta inusual, cuando hablo de conducta desafiante o conducta evasiva u otra similar, no he salido del plano de lo abstracto. Así que la única manera de salir del plano de lo abstracto es convertir esta información en objetiva, describiendo exactamente por qué estoy señalando que alguien ha sido evasivo. Si yo señalo que al observar al policía dio media vuelta y comenzó a correr, entonces he salido del plano abstracto o del plano subjetivo para convertir esto en información de tipo objetiva. Y por último, también es importante señalar que estas condicionantes o estos factores que motivan, o estas conductas que motivan el control, motivarán también el grado de control que se va a aplicar, señalando que existe un grado mínimo cuando el policía le marca el alto a una persona y realiza una inspección simple, a simple vista, de un sujeto de su persona o del vehículo, y un control de tipo un poco más grave, que es cuando puede realizar incluso una revisión en personas, objetos o pertenencias. Y de este modo podríamos distinguir ya los dos importantes aspectos en el control preventivo y en la detención. Por un lado, establecer que hay una serie de condicionantes objetivas que van a determinar las razones para aplicar un control, que este control puede ser mínimo, es decir, es gradual, un control mínimo o un control más duro en una persona, dependiendo de la actitud que haya adoptado para el ejercicio de este control. Y si de ese control se encontrara la comisión de un delito, por ejemplo en una flagrancia de portación de arma de fuego,
esa flagrancia entonces actualiza la necesidad de una detención. De tal suerte que aquí tenemos los dos aspectos. Factores que determinan el control y el hallazgo o flagrancia que determina la detención. Por lo tanto, no es correcto cuando alguien dice, le marcaron el alto o lo detuvieron y lo molestaron en su persona sin haber razones para una detención. No, el control preventivo propicia el hallazgo y es el hallazgo el que determina la detención en flagrancia. Espero sea de utilidad esta información y no haya sido muy extensa, y felices fiestas patrias. Cuídense mucho.